Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a analizar el desempeño de la sociedad, de las naciones y la Organización de las Naciones Unidas frente a un caso específico. Además de enfocarnos en esta teoría internacionalista, también nos vamos a enfocar especialmente en el genocidio de Ruanda como caso central de nuestro análisis. Ahora sí, para empezar, es importante saber y mencionar que la ONU es una organización internacional que está conformada por 193 estados. Su propósito específico es ser un espacio donde las naciones puedan reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. Además, tiene diferentes órganos, aunque los principales son la Asamblea General, y en esta participan los 193 estados que son parte de la ONU, pero también tiene el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal como pues, de mantener la paz, como su nombre lo dice, y la seguridad del mundo en general. Este está compuesto por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 como que van cambiando. Pero pues la ONU no surgió de la nada, ya que desde el siglo XVI, pensadores como Hugo Grotius y William Penn ya habían hablado de crear instituciones internacionales para garantizar la paz. Además, en el siglo XIX surgieron movimientos pacifistas y organizaciones como la Oficina Internacional de la Paz y la Unión Interparlamentaria. Ok, por lo que para comentar un poco más de la historia acerca de lo que dijo mi compañera, se menciona que después de la Primera Guerra Mundial nace la Sociedad de las Naciones Unidas, inspirada por Woodrow Wilson y los 14 puntos, por lo que esta fue la primera organización intergubernamental que buscó promover la paz. Pero pues como quiera fracasó. O sea, al final Estados Unidos nunca se logró unir tanto con Alemania o con Japón. O sea, Alemania y Japón se retiraron porque pues no tenía fuerza propia y pues requería mucha un unanimidad para poder actuar y estaba dominada por Europa y pues por una Europa debilitada. Entonces fue en 1939 cuando estalla toda la Segunda Guerra Mundial y pues la liga finalmente colapsa. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de 6 años de guerra y de una guerra bastante, como lo destacan los historiadores, agresiva y sangrienta, el mundo entiende, y por el mundo me refiero a las potencias, que ningún país tiene la capacidad de asegurar la seguridad por sí mismo, y que aparte no solamente se trata como de seguridad nacional, sino también de seguridad internacional. Entonces, en 1945, según yo, antes de que finalizara la guerra, se hace la conferencia, bueno, no, como que empieza a existir este pensamiento entre las naciones y ya posteriormente se hace la conferencia de San Francisco, en donde 50 países redactan la Carta de la ONU y su fecha de existencia oficial es el 24 de octubre del año pues, que acabamos de mencionar. Ahora quisiéramos, ya después de este contexto, hablar un poco de los logros y fracasos que ha tenido la ONU a lo largo de los años. Y pues empezando con uno de los logros más importantes está la independencia de Namibia en 1990, donde la misión UNTAC supervisó el retiro de tropas sudafricanas, el desarme y la realización de elecciones libres. Por lo que en este hecho histórico que estamos considerando como un logro, aquí la ONU no solamente vigiló que sí existiera realmente un alto al fuego, sino que buscó que la administración se realizara una transición completa hacia la independencia de su Estado soberano, por lo que esta independencia fue reconocida internacionalmente. Ahora, por consiguiente, luego encontramos un segundo logro que fue erradicar la viruela. Y pues como mencionaba Monse, erradicar la viruela fue otro gran logro. Este fue en 1980 y fue a través de la OMS. Entonces fue la campaña de vacunación más grande de toda la historia y el último caso natural ocurrió de hecho en Somalia en 1977. Y justo después del caso que mencionó Maye, bueno, 3 años después, en 1980, la enfermedad se declara oficialmente erradicada. Y bueno, obviamente fue un gran logro porque una organización logró pues, salvar millones de vidas, literalmente. Entonces la ONU creemos que ese es uno de sus logros más importantes. Y bueno, ahora tenemos el primer fracaso, que sería el genocidio de Ruanda, donde aproximadamente 800.000 personas fueron asesinadas en apenas 100 días. Esto sucedió en 1994. Y pues, Bueno, pues para complementar un poquito más acerca de lo que dice mi compañera, sí, este fracaso histórico, la verdad, fue un momento muy impactante para la historia, más porque la ONU no solamente también tenía la presencia con la misión de la UNAMIR, pero este tenía como un mandato extremadamente limitado, porque pues sabemos que cuando sí las potencias pueden tener ciertos movimientos estratégicos, lo que esto puede generar restricciones para las acciones que se pueden realizar. Por lo que en este caso sí podían observar y poder realizar algunas que otras acciones, pero no podían realmente intervenir militarmente. Y sí creemos que es sumamente importante mencionar que el comandante que estaba a cargo en ese tiempo, su nombre era Romeo Dallaire, él de hecho sí pidió autorización para poder confiscar las armas y poder prevenir todas las matanzas, porque era obvio y era algo evidente que era una masacre y un genocidio de un nivel
extremo. Entonces, él mandó la autorización, pero al final el Consejo de la Seguridad fue quien no permitió que sucediera. Entonces, incluso ellos se encargaron de reducir el número de soldados y, o sea, reducir el número de soldados justo cuando comenzó la violencia. Entonces, Y obvio, bueno, perdón, Maya, no sé si ya habías acabado, pero me parece importante añadir que es como irónico pensar en que el Consejo de Seguridad, que es el órgano encargado de mantener la paz, como que no busque promover la paz o buscar la paz en países que están siendo violentados, ¿no? Pero bueno, también hay que agregar que luego, añitos después, ya la ONU reconoció su responsabilidad de haber actuado mal y no haberlo hecho a tiempo. Entonces, bueno, creo que eso también es un avance porque, pues, asume responsabilidades importantes. sí. Y bueno, como venían diciendo de que, pues, que aceptó su responsabilidad años después, pues al parecer no aprendieron tanto porque luego fue la guerra de Siria. Este sería como que el otro fracaso porque desde 2011, pues la ONU ha intentado detener la guerra civil, pero pues no ha funcionado mucho. Por lo que en este caso el Consejo de Seguridad quedó paralizado ante estas acciones porque si bien ya tenían como una manera de aprenderlo en base al otro fracaso que ya habían tenido, pues como dijo mi compañera, como que no terminaron de aprender y volvieron a cometer las mismas equivocaciones, ya que pues el Consejo al quedar paralizado por el uso veto, pues principalmente por Rusia y por China. Y pues al final, como hemos mencionado, o sea, aunque se ha brindado ayuda humanitaria, realmente pues la ONU no ha logrado, no ha podido imponer sanciones que sí sean realmente efectivas y que sí realmente logren el objetivo principal que es detener el conflicto. Bueno, y entonces, ya que entendimos un poco que la ONU lo que busca es la cooperación, la paz y la seguridad, y básicamente vivir en un mundo en donde los estados sean interdependientes, se ayuden y sean prósperos, podemos comprender que está claramente relacionada con las teorías, pues, del liberalismo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Claro, Sí. 100%. Ok, entonces ya que tenemos esta idea establecida de que vamos a hablar del idealismo y liberalismo, pues podemos tomar en cuenta desde el idealismo clásico que la ONU pues representa esta idea del derecho internacional, pues ya que tiene instituciones representativas y que pues buscan una cooperación moderada de la conducta de los estados. Por lo que en este caso podemos tomar como una base fundamental el concepto del triángulo de Kant, que menciona sobre la paz perpetua, que en este caso es un triángulo y el objetivo entre todos estos factores es la paz, pero para eso se requiere la economía interdependencia económica, la democracia y las organizaciones internacionales, porque pues estas son las que ayudan a estos factores a poder guiar a las diferentes potencias y las demás entidades hacia un camino de la paz. De hecho, tenemos a otro actor importante. Este se enfoca en retomar esta idea y nos explica que los estados liberales tienden así a establecer relaciones pacíficas entre ellos. Este es Michael Doyle y pues al final esto nos ayuda a entender que la ONU pues puede interpretarse como una federación pacífica, pero siempre orientada a pues prevenir la guerra. Bueno, y ya, o sea, todo esto se escucha precioso en la teoría, evidentemente, pero entonces, o sea, ¿por qué la ONU fracasa, no? ¿Por qué pasan cosas como las que pasó en Ruanda? Y en este caso es que el problema, pues, no fue la ausencia de normas, o sea, no fue que no existiera no es que no hubiera normas, sino que no había voluntad política para ayudar. O sea, la Carta de la ONU por sí ya establece principios de protección y paz, tiene las normas necesarias, pero pues lo que faltó fue que los estados quisieran colaborar, lamentablemente. Sí, efectivamente eso. O sea, pues si no ven esta ganancia absoluta entre los estados, pues simplemente no actúan y no se involucran en la situación. Entonces, pues sí, o sea, Sí, Entonces, pues ay, perdón, Carla, solo quería agregar que, Ok. o sea, viéndolo desde el liberalismo, las instituciones facilitan la cooperación, pero pues no se reemplaza que los estados quieran actuar políticamente conforme a, pues, a su cálculo, por así decirlo. Claro. sí. No te preocupes, Mariana. Entonces, pues para complementar así un poquito lo que dice mi compañera Mariana, pues sí, mientras las potencias y los demás estados no tengan como que un interés estratégico en ciertos lugares, pues en pocas palabras pueden hacerse como de que, pues no está pasando nada, todo está tranquilo, todo está bien. Entonces, pues es preferible para ellos no intervenir en este caso y pues seguir fingiendo de que todo está bien. Sí, porque también, pues en cambio, tenemos lo que mencionábamos ahorita, pues en Namibia, o sea, ahí sí hubo un consenso internacional y justo eso fue lo que o sea, lo que llegó o lo que llevó a que se permitiera que realmente la ONU pudiera funcionar conforme a toda esta idea liberal. Claro. No, 100%, y aparte, toda esta idea liberal promueve las instituciones, ¿no? O sea, habla de que los estados van a llegar a ser y a cooperar cuando haya instituciones sólidas, pero creo que justo el fracaso en Ruanda nos demuestra hasta cierto punto cómo las instituciones internacionales y nacionales no son autónomas, sino son súper importantes, pero también dependen hasta cierto punto de la voluntad del Estado. Claro. sí. Y además, pues la ONU se supone que representa esta promesa del idealismo donde hay reglas, cooperación y liberación colectiva, pero pues también muestra que hay cierto límite, que si no hay un compromiso político, pues las normas no se aplican. Por lo que, bueno, después de todo este análisis que hemos revisado entre un poquito de la historia de la ONU, los logros, los fracasos, sí podemos ver que desde la perspectiva del idealismo y el liberalismo, la ONU sí ha realizado un esfuerzo por institucionalizarse hacia un camino de la paz en base a un sistema institucional anárquico.
Y pues bueno, también descubrimos que pues cuando realmente sí existe una voluntad política, como en Namibia o en la erradicación de la viruela, pues la cooperación realmente sí funciona. 100%, pero también justo como vimos en Ruanda y en estos fracasos, es importante también desde los lentes del liberalismo ver que cuando prevalecen intereses estratégicos, o por ejemplo el veto político, el poder de veto del Consejo de Seguridad, pues las organizaciones pueden paralizarse. Y entonces ahí descubrimos que pues la ONU no elimina la soberanía de los estados, más bien depende de ellos. Por lo que bueno, para pues concluir todo este análisis, este podcast histórico que hemos realizado, pues la ONU sí nos confirma que es una promesa como el límite del idealismo y el liberalismo, ya que las instituciones sí pueden acercarse a la paz como lo hemos visto, pero tampoco pueden garantizar el compromiso, digo, tampoco pueden garantizar que ya no exista la guerra, sino que pueden redirigir un camino y ciertas opciones que se pueden tomar pues para acercarnos más hacia este objetivo. Gracias por escucharnos. Gracias.